Muy buenos días y muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy desde diversas partes de nuestra región y el planeta. Mi nombre es Diana Quesada y es para mí, y en nombre de Ilse Mesoamérica, un verdadero honor darles la bienvenida a este evento llamado Menopausia y estará enfocado en el cuerpo, el autocuidado, pero también en los desafíos que tenemos y que tienen las mujeres que están transicionando esta etapa y asimismo la sociedad. Este evento se enmarca o con este evento nos unimos a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebra justamente hoy, 28 de mayo, y que fue establecido justamente con el propósito de accionar por el acceso a la salud de las mujeres como un derecho humano y a su salud, a su calidad de vida, bienestar y salud mental con todas las consideraciones biológicas, psicológicas y sociales que implica pues el ser mujer. Si gusta, la paso, Daniel. Antes de comenzar con este evento, les queremos recordar quiénes somos. Sí, somos una organización sin fines de lucro que trabaja bajo un modelo tripartito, integrando los conocimientos y los quehaceres de los sectores academia, gobierno e industria, buscando favorecer la creación y la divulgación de la ciencia que impacte, por supuesto, de manera positiva el bienestar y la salud de nuestras poblaciones, así como el medio ambiente. ILSI Mesoamérica cubre la región desde México hasta Panamá, pero además, como lo pueden observar en el mapa, nuestra entidad está también representada en diversas partes del planeta. Les queremos invitar a que visiten la página de ILSI Mesoamérica y ahí además podrán conocer más de nuestro trabajo y también de las políticas de integridad científica bajo las cuales operamos. Y antes de comenzar y darle la bienvenida a dos panelistas que de verdad son un lujo de panelistas y que queremos un montón acá, hacemos como siempre esta declaración de exención de responsabilidad, y es que las opiniones expresadas a continuación por las siguientes expertas científicas son de ellas y no necesariamente reflejan las del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, con el acrónimo ILSI, y además ambas científicas están actuando de forma voluntaria y han tenido total libertad y responsabilidad para preparar sus presentaciones y no han recibido remuneración de ningún tipo por su participación el día de hoy, lo cual además de reconocerlo, queremos agradecérselo porque es gracias a esta disposición que tienen que nos hacen posibles pues, justamente favorecer la divulgación de información basada en ciencia y accesible a todos los sectores. Y se las presento. Nos acompañan el día de hoy las doctoras Melanie Sánchez Velázquez, nutricionista de Costa Rica, y también Ana Mateos Cachorro, antropóloga desde España. La doctora Ana Mateos Cachorro nos brindará una conferencia donde nos explicará este extraño fenómeno de la menopausia en nuestra especie. Su conferencia la ha titulado Una rareza, la menopausia, una rareza evolutiva, y ella es científica responsable del grupo de investigación de paleofisiología y ecología humana en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos, en España. Es doctora en prehistoria por la Universidad de Salamanca y máster en primatología por la Universidad de Barcelona, con formación adicional en diversos centros de investigación nacionales basados en España e internacionales. Sus investigaciones están centradas en el estudio biológico y ecológico de los humanos actuales, de las especies extintas y otros primates, en el marco de la ecología del comportamiento humano, la ecología trófica y la ecofisiología humana. Es autora de más de 125 contribuciones científicas que han sido publicadas en revistas internacionales y nacionales, además de 100 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales y más de 55 ponencias a las que ha sido invitada. Ha publicado y editado 7 libros, entre ellos Hijos de un tiempo perdido, La búsqueda de nuestros orígenes, el cual tiene el premio Prismas Casas de las Ciencias de La Coruña en su edición 18 en la categoría del mejor libro de divulgación editado, y es nominado en el 2006 al Premio Europeo Descartes de Divulgación Científica. Otros libros: Maternidad y Parto, Nuestras Ancestras y Nosotras en el seno de la Unidad Científica.
Y además también nos acompañará el día de hoy, como les decía, la doctora Melanie Sánchez. Ella es nutricionista, pero además tiene una maestría en nutrición, medicina y salud hormonal en la mujer del Instituto de Ciencias de Nutrición y Salud de España. Es certificada en novedades en diabetes, atención integral y el tratamiento por la Universidad de San Jorge de España. También en la dieta FoodMap, nutrición deportiva y en alimentación consciente por la Academia Pia Nutrición en Costa Rica, y es autora del libro Guía sobre el manejo de la alimentación para los encargados de niños y niñas escolares con diabetes mellitus tipo 1. Es conferencista a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias a ambas y desde ya invitamos a todas las personas que nos están acompañando en este evento a anotar cualquier consulta o comentario que quieran compartir y los estaremos además respondiendo después de ambas conferencias. Doctora Ana Mateos, a partir de ahorita puede presentar. Listo, estamos viendo su Ahora ya pantalla. estoy. Sí. Voy. Vamos allá. Bueno, muchas gracias a Ilsi, Dayana, Jania y a todos los que estáis al otro lado. Para vosotros es buenos días, para nosotros es buenas tardes desde España y para mí es un placer siempre estar con Latinoamérica y con otras partes del planeta a través de ILSI Mesoamérica, porque creo que tenemos mucho que compartir ambos lados de este gran océano Atlántico y podemos aprender mucho de ambas partes, ¿no? Porque al final nos enlaza siempre no es un hilo común, es que somos la misma especie y que estamos todos en el, ¿no? en el mismo planeta y debemos de seguir aprendiendo de lo que somos. Entonces, en esta tarde para mí, mañana para vosotros, en este evento estupendo sobre la menopausia, pues yo os quería traer, luego la doctora Melanie os va a contar muchísimas más cosas y muchísimo más prácticas, probablemente de las que yo os pueda contar, pero al final hay que ver el origen de las cosas y por qué somos como somos, ¿no? Nuestra especie Homo sapiens, por qué es como es, ¿no? Por eso he titulado esta charla de Momentos con vosotros, destinado a todos los públicos, pues este fenómeno, ¿no? Esta etapa vital de las mujeres, que es la menopausia, ¿por qué es una rareza evolutiva o no? Pero y para eso, pues obviamente hay que hablar de algunos conceptos más o menos biológicos. Los fisiológicos se los voy a dejar a la doctora Melanie, que os lo va a explicar fenomenal con una dulzura increíble. Y yo creo que me voy a centrar más en lo biológico y en lo evolutivo para que comprendamos qué es esto de la menopausia, que realmente no deberíamos hablar solo de menopausia, sino que hay muchísimos conceptos y vais a leer muchas cosas y por eso hay tanto batiburrillo, por eso hay tanto lío, ¿no? Con esta etapa vital y por eso hemos de visibilizarlo y de romper el silencio que hay en torno a esta etapa vital que tenemos un poco de desinformación, en general las mujeres. Y eso que en nuestras generaciones es probable que tengamos algunos conocimientos sobre esta etapa de vida. Pero si pensamos y echamos la vista atrás, nuestras madres y nuestras abuelas, pues no tenían apenas conocimiento. Y no sé si las generaciones más jóvenes que entran ahora en sus ciclos menstruales saben o tienen algún conocimiento de lo que sucede a lo largo de la vida, ¿no? Como es la menopausia, pero no se debería, pues tenemos muchos conceptos, como os digo, de los que se puede luego reflexionar, que si la preetapa, ¿no? La premenopausia, la perimenopausia, la menopausia, la posmenopausia, y en biología de lo que se debería hablar estrictamente es del climaterio, ¿no? Porque es, digamos, todo ese proceso de cambio de vida post-reproductiva una vez que cesa la etapa fértil, la vida fértil, que cesa la producción ovárica, que caen un montón de hormonas relacionadas con de todas las hormonas reproductivas y de producción de la ovulación y producción ovárica y toda la función ovárica, pues deberíamos hablar de climaterio, ¿no? Pero
popularmente lo conocemos como la menopausia o como la etapa de menopausia. Entonces, bueno, pues con esta salvedad que yo, pues, como decís vosotros, echo la pelota a la doctora Melanie y ella nos lo va a explicar también como hizo con el ciclo menstrual en el otro evento que tuve la oportunidad y la delicia de poder escucharla. Bueno, pues esa etapa o esa vida postreproductiva que podemos hablar en biología, pues es compleja. Y además, bueno, hemos de pensar que en las mujeres, aunque luego hablaremos de otras especies, pero en nuestra especie, pues ese fin de la vida reproductiva, ese fin de la vida fértil, digamos que tiene otro ritmo diferente al de este otro concepto, la senescencia. La senescencia, bueno, es complicado de explicar, pero al final es el proceso de envejecimiento de muchos sistemas corporales, de muchos sistemas orgánicos, tanto en hombres como en mujeres, a nivel corporal, a nivel celular, ¿no? Tiene muchas derivadas este concepto biológico de la senescencia. Al final es el envejecimiento de los organismos. Pero la menopausia o el climaterio lo que tiene es como otro ritmo diferente que empieza antes de que otros sistemas del cuerpo empiecen a envejecer. Digamos que es como empezamos a envejecer, las mujeres empezamos a envejecer cuando nuestra etapa reproductiva empieza con sus cambios, empieza con sus transiciones. Así explicado de una manera sencilla. La senescencia es otro concepto, ¿no? Esto es una diapo sencilla bueno, pues que explica un poco que así a muy grandes rasgos qué puede suponer la menopausia para las mujeres, pues bueno, el fin de la menstruación, pero os digo que es que además no es un momento solo, sino que es una etapa larga donde hay cambios previos, fin de menstruación y después otros cambios a nivel hormonal y a nivel de los sistemas corporales, pues complicados fisiológicamente hablando y que tienen muchas derivadas para la salud de las mujeres, tanto física como mental, que también es importante. Bueno, y a nivel evolutivo, qué podemos saber o qué podemos decir? Porque, bueno, echemos un vistazo a la biología evolutiva, a la biología reproductiva, desde el punto de vista de las mujeres, que a veces conviene, ¿no? Porque también formamos parte somos muchas y a veces se nos ha descuidado en el conocimiento científico, ¿no? Esto ahora está cambiando y es importante, ¿no? Tener esa perspectiva de qué pasa con lo femenino, qué pasa con las mujeres en muchos aspectos bueno, de la evolución o simplemente de la biología. Pues una buena pregunta. Como yo os digo, este fenómeno del climaterio, de la vida postreproductiva, es un fenómeno complejo y raro en la naturaleza. Y mi pregunta es, ¿las humanas somos las únicas? O sea, como especie, ¿somos las únicas que tenemos estos cambios? Esta popularmente llamada menopausia. Bueno, pues vamos a ver que no. Obviamente, nosotras nos conocemos bien, deberíamos conocernos mejor en todas las etapas de la vida, sobre todo en ciertas etapas donde los cambios fisiológicos son importantes y suponen una revolución corporal, hormonal, somática, endocrina muy importante. Bueno, pues pensemos que todos hemos sido adolescentes, pensemos que todos hemos tenido nuestra menarquia y nuestras primeras reglas, embarazos, partos, procesos de lactancia, son todos estos procesos que tenemos las mujeres a lo largo de la vida, pero nos queda todavía que transitar por ese último escalón que es el inicio de nuestro envejecimiento, que es a nivel reproductivo, empieza antes, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que nosotras tenemos que pasar por esa edad, pero ¿qué pasa con otras especies? Bueno, hasta ahora se pensaba, como siempre en evolución humana, que todo le sucede solo al Homo sapiens, que todo le sucede solo al humano. Pues realmente estamos viendo que tenemos cosas particulares, pero otras no son tan particulares. Y la menopausia, que se pensaba que solo era un fenómeno que se daba en los humanos, realmente se da en otros primates. Vosotros si leéis cosas pensaréis, ¿es el único mamífero que tiene, o somos las únicas mamíferas que tenemos menopausia? No. También, y este es un estudio que se ha publicado
hace muy poco tiempo, en el 2023, aunque ya se conocía desde principios de los 2000, se empezaron a hacer estudios en comunidades de chimpancés en estado de libertad, eso es importante. Se empezaron a hacer estudios y ya apuntaban, ya sabíamos todos a principios de los 2000, de los años 2000, que los chimpancés, esta especie, Pantroglodites, que es un primo cercano nuestro, porque compartimos muchos genes con ellos, pues también tiene menopausia. Entonces, en este estudio, que ya es un estudio de larga duración, con un montón de muestras, ¿qué se ha visto? Bueno, pues efectivamente se ha corroborado que estas hembras de chimpancés tienen los mismos procesos de declive hormonal y de declive de fertilidad que tenemos las humanas, ¿no? Se analizaron, son unas chimpancés que viven en el Parque Nacional de Kibale, en Uganda, en una pequeña comunidad, y entonces se estudió las muestras de orina en estas chimpancés. Y ahí se estudiaron pues todo, digamos, todo el componente hormonal de esas muestras de orina, y sí que se vio que había unos cambios hormonales importantes en las gonadotrofinas, en la caída de estrógenos y de las progestinas, y además se estudió también cómo caía la fertilidad, a qué edades estas hembras mayores tenían su última cría y cuánto vivían después, ¿no? Lo que se pudo ver así rápidamente, ¿no? Mira, voy a sacar el puntero que lo veremos mejor. Bueno, lo que se pudo ver en estos gráficos, pues si os fijáis aquí, que este es el del estudio de hace nada, del 2023, la comunidad es en Gogo, que es esta comunidad que se ha estudiado de chimpancés. Si os fijáis cómo cae la fertilidad a partir, ¿no? A partir de los 40 años en vida chimpancé, pues cómo empieza a declinar la fertilidad. Y en este otro gráfico también vemos cuál es la supervivencia, ¿no? La vida que les queda después de ser fértiles. Si os fijáis en el gráfico de arriba, que es un gráfico antiguo de los años 2000, ahí se comparaba la fertilidad de los chimpancés, que es esta línea, que va cayendo, con dos comunidades humanas de estilo tradicional cazador-recolector, los Kun del Kalahari y los H en Paraguay, y como veis en los humanos el pico, la caída de fertilidad en las dos poblaciones pues es marcadamente a partir de los 30-35, aquello ya empieza a decaer en caída libre. En los chimpancés, bueno, digamos, se mantiene un poco, no cae tanto, pero ya empieza a caer, ¿no? Aquí lo podéis ver mejor. Estos son los gráficos antiguos que vienen a corroborar lo que se sabe ahora ya en el 2023. Como veis, la fertilidad de las chimpancés pues todavía se mantiene, pero luego cae en picado. Pero es que en las humanas pues nos pasa que a partir de los 30 la cosa empieza ya a caer, ¿no? Los cambios en la fertilidad se empiezan a mostrar. Ya empieza pues digamos que la cosa a cambiar. A partir de los 40 sobre todo ya declina. ¿Ves? En estas otras comunidades de chimpancé, que no son las del estudio, sino que son los primeros conocimientos que teníamos de los chimpancés en libertad, pues, aunque no está muy marcado, sí que veis que, que la vida de la fertilidad, la vida reproductiva, pues empieza a caer a estas edades. Y bueno, un poco para los que no conozcáis mucho la biología de otras especies, pues lo que sabemos es que muchos organismos están diseñados biológicamente y evolutivamente pues para llegar a la edad adulta, reproducirse y morir. Esa es un poco su función en el sistema, ¿no? En el sistema de la vida. Pero nosotras, las humanas, y en este caso también las chimpancés, pues tenemos otra vida después de la última reproducción, después de tener la última cría. Hay todavía mucha vida postreproductiva y eso es lo que llamamos, o digamos que esa es la rareza evolutiva, ¿no? Que nos hemos salido del patrón de otras especies de se reproducen y mueren, ¿no? Declina ya la vida y mueren. Pero
En las humanas no pasa esto porque tenemos casi un tercio de nuestra vida la vamos a pasar en menopausia, ¿no? En vida postreproductiva. Las chimpancés no tanto. En este estudio es un 20% de la vida postreproductiva es la que se da para estos chimpancés. Y esto por lo que respecta a los primates y a las especies de mamíferas terrestres, las humanas y las chimpancés. Ya no somos las únicas. Pero es que especies marinas, por ejemplo, las orcas. Las orcas son la otra especie marina paradigmática donde se ha estudiado y muy bien estudiado que tienen vida postreproductiva más allá del último nacimiento, de la última cría que traen, ¿no? El caso de las orcas, que muchos conoceréis, pues son unos estudios magníficos porque además es una especie fascinante digamos, esta orca, esta especie es fascinante por todo lo que tiene de compleja estructura social y de relaciones sociales que están marcando también mucho de lo que puede condicionar su vida posreproductiva. Para estas orcas que funcionan en grupos matrilineales, es decir, que digamos que la hembra alfa es la que domina todo el grupo, todo el clan, es la hembra mayor, que es la que ha cesado su vida fértil y es la que se encarga de enseñar, proteger, transmitir conocimiento, indicar dónde están los recursos para que el resto del grupo aprenda a cazar. Dentro de que hay muchas hipótesis diferentes que intentan explicar el porqué de este fenómeno, ¿no? De la menopausia. Pero las orcas, recordar que son una especie paradigmática con una explicación evolutiva diferente a la de las humanas, ¿no? Porque ellas lo que quieren evitar, las hembras mayores, es no entrar en competencia con la reproducción de sus hijas. Es decir, vamos a pensar así, las abuelas dejan de reproducirse, dejan de tener crías para que sus hijas puedan seguir teniendo crías y además no entrar en competencia con ellas, porque sí que se ha estudiado a lo largo de muchos años, esto no se lo inventan los científicos y biólogos marinos, sino que se ha visto que las crías de las hembras mayores tienen menos oportunidades de supervivencia que las crías de, digamos, las nietas de esas hembras mayores, ¿no? Entonces, bueno, es fascinante el mundo de las orcas por muchas cosas, por muchas razones, pero además porque explica muchas cosas digamos, del porqué de la menopausia, que no casan bien con las explicaciones que se han dado para los humanos. Otras especies marinas, ya, por ejemplo, los calderones, las belugas o los narvales, ¿no? Ya llevamos 5. Muchas especies marinas y pocas especies terrestres, en este caso, pues las humanas y chimpancés, algún otro mamífero más, pero del que se sabe poco. Entonces, digamos que a nivel biológico, a nivel evolutivo, este fenómeno es bastante raro. Para nosotros siempre lo llamamos, al final es un rompecabezas, ¿no? Porque ¿cuál es la explicación para que exista esto? Para que se haya seleccionado esa vida postreproductiva, ¿no? Si va en contra de todo lo que hacen el resto de especies, ¿no? Que una vez que se reproducen mueren, han cumplido su tarea biológica y mueren. Bueno, pues dentro de que es difícil de explicar y yo tampoco tengo las claves, os puedo comentar varios factores que tienen que ver a nivel explicativo con esto del fenómeno de la menopausia o del climaterio. Por ejemplo, la longevidad, la encefalización de las especies, la estructura social y la tasa de supervivencia de las hembras. Si os parece, hablamos un poquito de ellos para que veáis. La longevidad. Diréis, bueno, pero es que no nos descubres nada nuevo, ¿no? Que somos una especie muy longeva. Sí, nosotros, Homo sapiens, somos una especie muy longeva. Ahora, y tenéis que pensar que ahora lo somos porque, tenemos un montón de mejoras de vida, ¿no? A nivel tecnológico, a nivel de medicina, de asistencia sanitaria, de asistencia social, de cobertura social, de alimentación, de nutrición. Pensar que tenemos un montón de factores que nos alargan la vida, digámoslo así, donde, hemos podido mejorar nuestra calidad de vida para vivir más años. Si pensáis en
en cazadores-recolectores, o sea, poblaciones que viven de un modo más tradicional, sin ningún tipo de mejora o de ventaja, pues referente a las condiciones sanitarias o médicas que les puedan asistir, pues realmente su esperanza de vida es menor. Pero hemos de pensar que los humanos sí que somos una especie longeva. Entonces, ahí está un factor clave en esta explicación de la menopausia. Si os fijáis, bueno, y no voy a insistir en esto, las diferencias que tenemos los humanos con nuestros primos hermanos como chimpancés, gorilas y orangutanes, bueno, en otras etapas de la vida, sobre todo en la niñez, en la adolescencia y demás, pues al final de la vida lo que veis es que somos una especie, ¿no? Homo sapiens, somos una especie bastante longeva con respecto a otros primates que son, bueno, con los que más genes compartimos, ¿no? Sí que somos longevos, a pesar de nuestras características peculiares del mundo en que vivimos, en el siglo XXI. Bueno, ¿por qué? Porque somos una especie encefalizada, muy encefalizada. ¿Qué significa esto? Que tenemos un gran cuerpo, un gran cerebro y un gran cuerpo. Y por eso estamos en esta zona alta, digamos, de la gráfica, ¿no? Las especies más encefalizadas son las que tienen un gran cerebro con respecto al tamaño, el tamaño corporal, con respecto al tamaño cerebral. Entonces, Homo sapiens se dice que somos una especie muy encefalizada porque por ese mayor tamaño también nos corresponden otra serie de particularidades fisiológicas. Pero bueno, que veáis que lo somos, que nos ha costado muchos años de evolución tener un gran cerebro y un gran cuerpo, unos grandes tamaños corporales. Bueno, otra cosa fundamental, creo, en la explicación de la menopausia, aparte de la longevidad y de esos tamaños corporales y cerebrales, es que somos primates sociales. Esto es indudable. Y nuestra estructura social hace que, bueno, que los grupos sean importantes a la hora de, bueno, pues de establecer muchos rasgos biológicos, aunque no lo parezca. La estructura social de las especies sí que marca mucha de nuestra biología y muchos de nuestros comportamientos ante muchas cosas. Entonces, al final, la estructura social es importante. Si os fijáis en las especies donde que os he hablado de la menopausia, todos son sociables, todos son de gran sociabilidad, humanos, chimpancés y todas las especies marinas, belugas, narvales, calderones y las orcas. Al final, toda la estructura social es de un primate, o esto de unas especies muy sociales. Esto es muy importante. Las orcas, aunque funcionen en grupos dominados por una hembra, eso tiene muchísimas ventajas evolutivas a la hora de, bueno, pues de establecer las estrategias de supervivencia para el resto de hijas, en este caso, hijos y nietos, nietas, como los queramos llamar, ¿no? Al final es esa estructura social la que puede explicar por qué la menopausia, por qué tienen menopausia las orcas o por qué tienen esta vida posreproductiva las orcas, que pueden llegar a vivir 80 y hasta 90 años, o sea que son longevas también, otra característica más. La supervivencia de las hembras, en este caso de las mujeres, hoy sí que sabemos que las mujeres tienen una esperanza de vida mayor, en porcentaje, un porcentaje de supervivencia mayor que los varones, que en este caso que los hombres. Sí que se sabe que las hembras tienen todavía unas largas vidas mucho más que los hombres, ¿no? Esto es otro factor importante, el gran porcentaje de vida que nos queda a las mujeres durante esta etapa de la vida postreproductiva. Aquí lo veis, ¿no? Esto es un factor interesante que además, bueno, para nuestra especie, que somos la única que quedamos en el planeta, pues ahí veis un poco por país, en función del país de nacimiento, la esperanza de vida que tenemos, pero bueno, quitando algunas zonas en rojo y en naranja que por coyuntura y por, digamos que por situación de los propios países y de los propios sistemas que funcionan en esos países, bueno, es un poquito baja, bastante baja, pero en general, bueno, pues ahí veis
en el hemisferio norte y en Australia es donde se concentran las mayores esperanzas de vida. En Latinoamérica, pues he querido traer este gráfico para que veáis cuál es la esperanza de vida en América Latina y depende muchísimo, por supuesto, de las condiciones sociales y económicas de cada alimenticias, por supuesto, de cada país, ¿no? En función también. Estos gráficos son sencillos porque meten a hombres y mujeres dentro. Habría que tener los gráficos que distinguieran a hombres y a mujeres, ¿no? Porque es distinta la esperanza de vida, por ejemplo, en la población española de mujeres, los últimos datos es 85,7 años, o sea, casi 86 años es la esperanza de vida de las mujeres españolas. O sea, aparte de ser longevas, tenemos una tasa de supervivencia mayor que los hombres. Entonces, rápidamente, ¿cómo se explica, ¿no? Esto de la menopausia a nivel evolutivo? Uy, si yo tuviera, si yo tuviera las claves, ¿no? Por eso os pregunto ahí si la menopausia es causa o consecuencia, es decir, ¿es un fenómeno que se da por un montón de factores o es un epifenómeno que se da a consecuencia de un montón de factores, por ejemplo, los que hemos visto? Es difícil, no tenemos respuesta aún de saber por qué se produce esto. Sí que es verdad que hay muchas hipótesis, seguro que hay, bueno, hay ríos de tinta, se ha escrito en ciencia para intentar explicar la menopausia humana y de otros sistemas, pero de otros organismos, pero al final creo que las que más conocéis hay muchas, ¿no? Pero puedo hablar de la hipótesis de la madre, la hipótesis de la abuela, que seguro que os suena muchísimo, la hipótesis, por ejemplo, que se da muy bien en la explicación de la menopausia de las orcas, que es evitar el conflicto generacional en la reproducción, ¿no? En la competencia por la reproducción, se explica muy bien la menopausia en las orcas, o la elección del compañero, ¿no? Es el mate choice hypothesis, que es, bueno, pues cómo cambian los comportamientos de los machos respecto a las hembras porque las prefieren más jóvenes, porque su biología y su fisiología, bueno, es todo muy complicado y creo que esto nos daría para otro montón de sesiones para explicar cada una de las hipótesis explicativas, pero sí, y no me puedo por menos de referir a la hipótesis de la madre, que decís, ¿qué es eso la hipótesis de la madre? Si conocemos la de la abuela. La hipótesis de la madre es, eh, vamos, digamos que la explicación viene por parentesco, ¿no? Al final todo tiene que ver con el parentesco, ¿no? La hipótesis de la madre lo que quiere decir es que las madres cesan de reproducirse para poder cuidar a los hijos. Esa hipótesis se quedaba muy coja en ciertas poblaciones humanas y surgió en los años 90, finales de los 90, la hipótesis de la abuela, que intentaba explicar, porque también por selección por parentesco, ¿no? Que esas madres mayores, las abuelas, cesaban su reproducción para poder cuidar de los hijos de sus hijos, o las hijas de sus hijas. Entonces, digamos que cesaban esa vida reproductiva para poner toda su energía destinada a sacar adelante a sus genes, que en este caso son sus nietos, los genes que hay en sus nietos, que son parte de sus genes. Y aparte de cuidar de ellos, pues también transmitían conocimiento, aportaban recursos, los alimentaban. Esta es un poco, a muy grandes rasgos, lo que viene a explicar la hipótesis de la abuela. Que no funciona muy bien en orcas, porque en las orcas lo que pasa es que la competencia por la reproducción es más la clave que explica la menopausia en orcas, aunque es verdad que sí que las orcas abuelas transmiten todas las estrategias de supervivencia, caza, bancos de alimentos, todo se lo transmiten a hijas y a nietas, en este caso. Y la hipótesis de la abuela tampoco funciona, por ejemplo, para chimpancés. En el último estudio que os he presentado, en el del 2023, lo que se vio es que para las comunidades de chimpancés la hipótesis de la abuela no funciona, no explica, porque la estructura social de los chimpancés es muy distinta a la de los humanos. ¿Qué pasa? Que las chimpancés hembras, cuando alcanzan la vida adulta, se marchan del grupo. Se marchan del grupo y se van a otros grupos para reproducirse con los machos de otros grupos.
Entonces, claro, la hipótesis de la abuela no funciona en el momento que las hembras mayores, digamos que no tienen hijas y nietos, digamos en esa selección de apoyo a sus propios genes, no tienen esa clave explicativa, ¿no? Entonces, bueno, al final no, lo que os puedo decir es que ninguna de las hipótesis convence mucho, dependiendo de cada población, en este caso si es de la especie chimpancé o si es para nosotros los humanos o si es para las orcas, no funcionan las explicaciones porque sí, no acaba de cuadrar el rompecabezas. Entonces, bueno, para que conozcáis que hay un montón de hipótesis que intentan explicar, pero sin saber si la menopausia es causa de o consecuencia de, de muchas cosas. Lo que está claro es que las abuelas, en este caso, las hembras mayores que han cesado ya su vida fértil, que están en su larga vida posreproductiva, son grandes cuidadoras y grandes transmisoras de conocimiento y grandes de conocimiento de todo tipo, ¿no? Entonces, esto que parece que solo funciona para quizá para sociedades más tradicionales, con núcleos familiares de un determinado tipo, o en el mundo rural, pero, no, pero sí que sigue funcionando en las ciudades. Ahora, en nuestro pleno siglo XXI, es probable que todos pensemos cuántas veces hemos echado mano de los abuelos para cuidar a los nietos y ahí siguen como soporte, dependiendo de la sociedad, pero sigue siendo un gran apoyo a nivel social para como una función de esa vida posreproductiva. Si pensamos ahora en nosotros y en lo que nos viene en el siglo XXI, es probable que si pensamos en la sociedad de mujeres que tenemos ahora, que tenemos otras características completamente diferentes a las que tenían nuestras madres y nuestras abuelas, porque tenemos más mundo laboral, tenemos otro tipo de obligaciones, otro tipo de objetivos o de horizontes en la vida, a lo mejor esto ya empieza a descuadrarse, ¿no? Esta estructura social, pues ya empieza a descuadrarse porque la sociedad cambia muchísimo y, bueno, esto es otro tema de reflexión, ¿no? ¿Qué vamos a hacer las abuelas o qué harán las abuelas del futuro dependiendo de, bueno, el estilo de vida que tenemos ahora en las ciudades, digo, porque en los mundos rurales es probable que esto todavía se siga manteniendo bastante tiempo. Y aunque no tengo las claves, la pregunta es, ¿qué pasa con nuestras ancestras? ¿Qué nos puedes contar de qué pasa con nuestras ancestras, las homínidas, ¿no? Que hay muchísimas especies, como veis ahí. ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Pues obviamente, si difícil es explicarlo en nuestra especie, pues en las especies extintas es muchísimo más difícil de explicar. Es posible que mirando el estilo de vida cazador-recolector que todavía existe en el planeta, en muchas zonas del planeta, es posible que, bueno, es indudable que hayan tenido una vida posreproductiva, pero no tan amplia como la que pensamos para nosotras o la que tenemos ahora. De hasta un tercio de nuestra vida vamos a pasar en etapa posreproductiva, de menopausia, llámalo así, porque su esperanza de vida era menor. Como mucho, podía ser, bueno, su esperanza de vida podía ser 40, 50 años, 55. Por ejemplo, la comunidad de los Hadza en Tanzania, las mujeres viven llegan hasta los 70, 60, bien avanzados los 60, 70. Y su último hijo lo tienen en torno a los 40 años. Bueno, todavía tienen un margen de vida postreproductiva, pero hace millones de años es posible que la esperanza de vida fuera menor y que la vida postreproductiva fuera mucho más corta, probablemente, pero que seguramente existiera. ¿Qué es lo que podemos saber? Bueno, los fósiles no nos dicen si existe menopausia o no. Aunque es verdad que se está intentando hacer análisis para intentar detectar en esqueletos y sobre todo en tejido dental, que recoge un montón de información a lo largo de la vida, pues el tejido dental sí que tiene parones en la deposición del esmalte y sobre todo en el esmalte, ¿no? Se ven unas líneas que se llaman hipoplasias del esmalte donde hay parones de crecimiento, los dientes crecen cada día, se mueven cada día y siguen vivos toda la vida, ¿no? Acumulando información. Pues esos dientes sí que reflejan
La histología dental refleja parones de crecimiento en las capas del esmalte que se pueden asociar a momentos de estrés, por ejemplo, el destete, por ejemplo, la menarquia, un parto, todo eso se refleja en la histología de nuestros dientes. Incluso podría ser también la menopausia, ¿por qué no? Lo que pasa es que es difícil de detectar esos parones o esos estreses en la histología de dientes, a qué corresponden, ¿no? Si no sabemos la edad, digamos, de muerte de ese diente. Entonces, bueno, por ahí se está intentando investigar, hay análisis en cursos, es interesante saber. Y bueno, también hay otra línea interesante en la paleogenética, porque aquí veis a una neandertal preciosa, pues el genoma neandertal, que gracias al genoma neandertal conocemos muchísimas cosas, lo que se ha visto en el genoma neandertal es que existen y se han recogido variantes de genes que en nuestra especie, en Homo sapiens, están muy relacionados con el fin de la fertilidad, con la evitación de abortos espontáneos, con la menopausia. Eso en el genoma neandertal, que son variantes de genes que en nuestra especie están relacionados con eso. Es probable que por ahí haya una línea a investigar, ¿no? A ver si, bueno, es probable que a lo mejor en neandertales sí que se pueda determinar a nivel de paleogenética pues ciertos aspectos que ahora es impensable que conozcamos. Entonces, bueno, por ahí van estas líneas de investigación que son interesantes para ver qué pasa con las ancestras, porque muchos de los fósiles de neandertales son hembras y además de hembras mayores, de 40 a 50 años. O sea que, bueno, algo nos puede decir el registro fósil. Y bueno, para no enrollarme mucho, os he traído unos recursos que podéis explorar vosotros mismos, porque hay muchísimo para decir. Yo estaré encantada de charlar con vosotros y de hablar luego, o me escribís. Y bueno, sí que es verdad que os recomiendo, aunque están en inglés, bueno, pues la prestigiosa revista Lancet el año pasado lanzó un llamamiento sobre, ojo, tenemos que cambiar el paradigma de la menopausia, empezar a visibilizarla y cambiar el paradigma de que no puede ser una etapa de la vida de las mujeres excesivamente medicalizada, sino que tenemos que tener otras estrategias para informar a las mujeres de qué sucede en algo que nos va a pasar a todas y cómo abordar todo esto, ¿no? O sea que yo os recomiendo ahí que si queréis, pues os podéis bajar todos estos trabajos que vienen un poco a hacernos pensar, a reflexionar cómo se puede cambiar el paradigma para empezar a conocer qué pasa bueno, en nuestras sociedades con esta etapa de vida. En España, pues tenemos la página de la Asociación Española para el Estudio de Menopausia, de la menopausia, que es una buena página que, bueno, tiene muchos recursos para explorar, pero sobre todo me quiero referir a estas menoguías. Son guías explicativas tanto para el público en general, mujeres, hombres o cualquier... no tiene por qué ser un profesional sanitario ni de otro tipo, sino hay menoguías que tú te descargas en PDF y puedes, pues, por ejemplo, ahí veis algunas, ¿no? Te explica los sofocos, te explica qué significa, bueno, algunas formas de abordar todos estos cambios en la menopausia. Entonces, creo que es interesante explorar estas menoguías y, bueno, también ahora tendríais que poner este vídeo, si podéis. Bueno, yo lo que Con quiero 40 y decir tantos es... empiezan a decirnos que estamos en esa edad. Y sí lo estamos. Claro que lo estamos. Estamos en esa edad de quedarnos tan anchas poniéndonos lo que nos apetezca. La de tener más desvelos. Pero cumplir más sueños. Porque ahora nos sentimos más libres. Que aquí ya no hay reglas. Y puede que la libido disminuya, pero tenemos más ganas que nunca. Hemos llegado a una edad en la que nos volvemos invisibles, pero ahora nos van a escuchar. La edad en que nos entran los sofocos de ver que la menopausia todavía es tabú. Así que vamos a empezar a hablar alto y claro de cómo nos sentimos. Que ya va siendo hora. Porque estamos en esa edad de notar cambios.
y de cambiar las cosas. Hablemos de la menopausia. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Bueno, es un poco, digamos que es una reivindicación que se acaba de hacer a finales del año pasado desde el Gobierno de España por el Ministerio de Sanidad, porque nunca se ha hablado de menopausia en este país y creo que son conscientes de que somos muchos millones de mujeres las que estamos en esas edades y además vivimos en el mundo laboral. Y entonces hemos de ser conscientes y tener el conocimiento suficiente para poder hacerlo de una manera lo más saludable posible y tener la información necesaria para poder transitar esto sin ningún tipo, vamos, de problema. Hay que pasarlo, hay que pasar muchas cosas y hay que saber por qué suceden las cosas y qué explicaciones tienen. Entonces, creo que debemos mirar. Hay otros países, por supuesto, en Europa que esto ya lo están haciendo. Debemos mirar a que velar porque las administraciones sean conscientes de que esto tiene que estar en el foco de la salud, en el foco de la vida de muchas mujeres. De hecho, hay iniciativas. En marzo de este año hay una iniciativa parlamentaria en el Parlamento español para hacer una proposición no de ley sobre la investigación científica de los efectos de la menopausia y hacer campañas de información enormes entre el público general y el personal sanitario que no tiene apenas formación, esto también hay que decirlo, que no tiene apenas formación para atender a las mujeres que van a venir con un montón de dudas, con un montón de problemas sin saber qué pasa y cómo tener las claves para sobrellevar y para pasar esto, que es una etapa de la vida, no es ninguna enfermedad, sino que es otra etapa de la vida. Entonces, esto es importante que enfermeras, médicos de familia, médicos de la comunidad, todos tengan la información suficiente para ser transmitida desde el ámbito sanitario y nosotras las mujeres tengamos la información suficiente para compartirla en los grupos que queramos, incluso los hombres que nos acompañan deberían de tener conocimiento, saber y no silenciar más esta etapa de la vida. Entonces, con esta clave que yo creo que es importantísima, que desde todos los frentes posibles sigamos hablando de salud en general, de salud reproductiva, de salud en las mujeres, creo que es, digamos, lo interesante que quede también como mensaje esta tarde para que tengamos ahí la reflexión y hagamos por informarnos y porque nos informen bien. Así que bueno, yo os doy las gracias por esta charla concentradísima, pero bueno, ya sabéis dónde estoy y luego tenemos tiempo de hablar y cualquier duda que os surja o cualquier material que necesitéis, yo aquí estoy, ese es mi correo electrónico y estaré encantada de charlar con vosotras y con todos los que estáis escuchándonos. Así que muchas gracias a todos y ahora os dejo con Melanie, que seguro que nos va a dar unas magníficas pautas de la fisiología de la menopausia y os dejo con ella, que yo estoy deseando escucharla. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Ana Mateos por esta conferencia tan bonita, de verdad. Y no, adelante, Melanie. Sí, muchísimas gracias, doctora. Fascinante ver la menopausia desde otros aspectos a los que uno está acostumbrado y entender un montón de cosas. He aprendido un montón. Y bueno, como el tiempo corre, no puedo decir mucho más. Aquí voy a ir metiendo contenido también que nos estuvo comentando la doctora, que me encantó que estuviera primero porque nos abre como mucho la mente a justo lo que les mencionaba, verlo más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar. Y me encanta que tenemos como ese enfoque de que queremos transmitirles, claro, conocimiento de lo que es la menopausia, de lo que se está enfrentando, de lo que pasa en el organismo, pero con ese positivismo de informarnos, de conocer, de entender y de ocuparnos de esto que está pasando y, ¿verdad?, aprovechar ese conocimiento, porque sé que por fuera, con la información que se suele recibir y demás, tal vez no de los mejores medios, se suele achacar la menopausia como la peor etapa de la vida de la mujer. Y es cierto, no estoy en menopausia, entonces tal vez dirán,
pero no lo está enfrentando, entonces ¿con qué bases lo dice? Pero sí tengo muchas pacientes en menopausia, tengo muchas conocidas en menopausia que lo describen como la mejor etapa de sus vidas. Entonces yo quisiera que abramos la mente y que veamos todo este conocimiento como, ok, ¿cómo me empodero de todo esto para que realmente se convierta en una de las mejores etapas de nuestra vida? Que como bien decía la doctora, pasaremos un tercio de nuestra vida enfrentando la menopausia. Entonces, por aquí les cuento un poquito sobre lo que vamos a estar abordando desde mi parte. Ya la doctora nos explicó de manera fascinante conceptos importantes, nada más yo voy a dar una pinceladita para que los tengamos presentes en este segundo espacio. Vamos a hablar sobre los efectos que se dan a nivel de los sistemas y órganos en la menopausia, cambios corporales que se enfrentan en la menopausia, una pinceladita también de tratamientos actuales en la menopausia para que tengan el conocimiento básico. Por supuesto, vamos a profundizar un poco más en lo que es la nutrición y la alimentación en la menopausia y cerramos con el impacto que tiene el estilo de vida en la menopausia. Entonces, para arrancar con respecto a los conceptos, como bien lo explicaba la doctora, es todo ese periodo de transición, o sea, un periodo, una etapa larga y grande desde que se pasa, ¿verdad?, por lo que es la etapa reproductiva hacia la etapa no reproductiva. Entonces, esto es un periodo importante, ¿verdad?, que define nuestra vida como mujeres. Cuando hablamos de la menopausia, fisiológicamente hablando, se refiere a esa pérdida total de la menstruación, es decir, de ese sangrado, por un año consecutivo o más, ¿verdad? Pero así, definitivamente para decir estoy en menopausia, es que ya se acumularon esos 12 meses de no tener sangrado. Y otro concepto que se escucha muchísimo es la perimenopausia. Entonces, la perimenopausia abarca el periodo que está así súper cerca a esa menopausia, donde ya se empiezan a enfrentar alteraciones menstruales, donde se dan modificaciones hormonales y se dice que hasta un año después de haber pasado la menopausia. Entonces ven que es un periodo cerquita a la menopausia, abarca la menopausia y hasta un año después de esa menopausia. A nivel hormonal, si estuvieron, ¿verdad? Si tenemos por acá personas que estuvieron en la charla anterior que hablábamos de todo lo que es el ciclo menstrual y la salud hormonal femenina, yo les hablaba mucho de hormonas protagonistas. Dentro de estas están la FSH, la LH y en esta etapa o periodo de perimenopausia ya se empieza a ver que estas hormonas van a estar por encima de valores que son como normales en la parte de la edad fértil. Ya van a andar como por las 30 unidades internacionales por litro. Ya les explico un poquito más esta parte. Y entonces, les decía, menopausia son 12 meses que se acumulan en donde ya no hay menstruación, que a eso me refiero con la amenorrea. Y entonces, ahora sí, viendo un poco más el tema hormonal, ¿qué es lo que pasa? Por aquí les recuerdo la imagen que me encanta usar cuando hablo de todo este baile hormonal que enfrentamos como mujeres. Entonces, aquí donde les señalo el círculo rojo, ya lo que estamos viendo es que esta hormona, la FSH, que si recuerdan o si tenemos personas nuevas por acá, lo que significa es la folículo estimulante. O sea, esa es la hormona que necesitamos que se exprese para que este folículo, véanlo así, que es como el caparazón, es donde está el óvulo. Entonces, para que ese folículo vaya creciendo, creciendo, creciendo y se rompa. Y así salga el óvulo. Entonces, lo que empezamos a ver en la menopausia es que esa FSH se va por valores súper altos, diferente a lo que normalmente teníamos en la edad fértil. Entonces, vamos a ver que esto se va para arriba y lo que vemos en los estrógenos, que son así como, ahora sí, los protagonistas en la menopausia, que es esta la línea que se ve gris por aquí, más bien va a bajar. Entonces ves que vamos al revés de lo que pasaba en la edad fértil. Sube mucho más la FSH y baja mucho lo que son los estrógenos o como les digo por acá, el estradiol. Disculpe, doctora Meline, perdón, ¿puede eliminar el mensaje de abajo? Sí, claro. Por favor, eso, Listo. Perfecto. Mil gracias. Adelante. No, a usted, muchísimas gracias.
Y con respecto a la edad media, lo que dicen los estudios, ¿verdad? En nosotras como humanas, ya conociendo tanta información que nos dio la doctora ahorita de otras especies, la edad de aparición de la menopausia natural puede darse alrededor de los 50 años. Ahora, esto es muy general, ¿verdad? Por ejemplo, tengo muy presente el caso de mi mamá, que ella enfrentó un cáncer de mama y por los tratamientos que tuvo que enfrentar, tuvo la menopausia. Entonces esa no fue una menopausia natural, sino fue una menopausia adelantada ya por temas farmacológicos y demás. Aquí estamos hablando de este promedio de edad cuando se refiere a la menopausia natural. Ahora, puede pasar que se dé antes, puede pasar que se dé después. Ya entrando un poquito más a fondo con el punto 2 que les quiero conversar sobre los efectos que se dan a nivel de sistemas y de órganos, como les decía al inicio, veamos todo esto porque sí, son cambios, son muchos cambios. Y si nos centramos en la parte negativa, es como, o sea, de dónde me la quiere, que pensemos en que qué lindo, pasemos lo positivo. Por supuesto que no se va a ver así. Lo que yo quiero es que vayan enlazando, mira, si ya estoy como en esta etapa, ok, entonces si estoy pasando eso, puede que sea por la menopausia, entonces, ¿cómo me ocupo de esto? ¿Verdad? Y como decía la doctora, informarnos, conocer para poder empoderarnos, valga la redundancia, de ese conocimiento. Entonces, a corto plazo, en esta perimenopausia, recuerden que es que ya empezamos a enfrentar cambios, aunque sigamos menstruando, ¿qué es lo primero que vamos a notar? Entonces, que se van a dar trastornos menstruales. Es la típica mujer que dice, mira, es que hace 2 meses no me viene, ¿será que ya estoy en menopausia? Y ya al mes siguiente, uy, no, ya me vino la menstruación, ¿verdad? Entonces, que la menstruación viene, la menstruación se va. Entonces, aquí quiero volver a usar la imagen. Vamos a ver cuál es la que sigue. No, me adelanté un poquito. Vamos a ver de nuevo esta imagen para explicarles, para que podamos entender un poquito por qué es que se va la menstruación. Entonces, les vuelvo a recordar que esta imagen son como todos los cambios que se dan en nuestro sistema mes a mes cuando estamos en la edad fértil y que tenemos la menstruación mes a mes, más o menos. Entonces, les comentaba esta hormona, la folículo estimulante, que ella lo que va a hacer es expresar su pico para que ya se rompa el folículo y salga ese óvulo. Una vez que sale ese óvulo, les estoy hablando en edad fértil. Va a venir ya luego la menstruación. Ok, ¿qué es lo que empieza a pasar en esa perimenopausia? O sea, a corto plazo. Resulta que los folículos se empiezan a reducir porque está pasando la edad, porque estamos envejeciendo. Al irse reduciendo esos folículos, o sea, ya no hay tantos como cuando tuvimos nuestra primera menstruación, entonces el cuerpo dice, ok, no hay suficientes folículos, no estoy recibiendo tanta señal de los estrógenos, como no hay tanto folículo, esta lineacita en gris no me está subiendo porque ya no me lo está estimulando, ¿verdad? La producción en esos ovarios, entonces no, hagamos una compensación, porque así de maravilloso es el cuerpo, siempre busca cómo compensar. La compensación que él hace es levantar la producción de esta FSH. Es decir, antes hace el pico. Entonces, cuando hace ese pico antes, es como, ok, lo compensamos. Ahora sí, que se dé la ovulación porque ya rompimos el folículo que encontramos, se sale ese folículo, se da la ovulación y todo sigue normal. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que esta fase folicular es la que se empieza a hacer más corta, porque este piquito de la parte que se ve como turquesa se dio antes. Pero se ve que se da la ovulación y la fase lútea, todo normal. Y así sigue pasando. Por eso es que, mira, ¿me vino la menstruación o no me vino? Ahora, al darse antes ese pico de FSH, porque ya se dio cuenta el sistema de que había una baja de estrógenos, lo que empieza a hacer es que también los folículos que hay se empiecen a madurar muy rápido y digamos que lo que pasa es que su desarrollo y su crecimiento no son de la mejor manera. Entonces, por eso va a llegar un momento en donde se agota la materia prima, ¿verdad? Es como que FSH suba, pero ya no hay folículos, ya todo se agotó, los que habían se desarrollaron mal y entonces ahí es cuando ya esta FSH, aunque está subiendo, por eso ustedes vieron en la anterior donde yo les decía que en la menopausia la FSH se va para arriba,
porque el cuerpo está intentando compensar, el sistema está intentando que sí se dé la ovulación, pero como ya no hay materia prima, entonces ya empezamos con lo que llamamos anovulación, que es que no hay ovulación. Y recuerden, si no salió, si no se rompió el caparazón, no salió este huevito, ¿verdad? Que es el óvulo. No sé si por ahí ven mi cursor, yo creo que sí. No salió este huevito, entonces esta progesterona no va a subir. Recuerden que esta progesterona, para que suba, depende de que se haya dado esta ovulación. Si esta progesterona no sube, no va a haber una señal para el cuerpo para que menstrue. Y entonces ahí es donde ya eso se mantiene en los meses hasta llegar a 12 meses en donde no hubo sangrado, o sea, desprendimiento de endometrio, porque ni siquiera se formó el endometrio, porque ya las hormonas no están logrando hacerlo y entramos a la menopausia. Y entonces en esta perimenopausia, que son como esas primeras señales de que ya estamos entrando a la menopausia como tal, como bien nos explicaba la doctora, lo que se va a presentar así, que es como lo que más las mujeres asocian, uy, no, es que ya tengo calores, ¿será que ya estoy en la menopausia? Es justamente el síndrome climatérico. ¿Qué nos referimos con síndrome climatérico? Sobre todo a lo que son los síntomas vasomotores, los sofocos, la sudoración nocturna. Se dice que este síndrome climatérico se puede presentar desde un 60 hasta un 80% de las mujeres, aunque está ese 20% de chicas que dicen, no, yo no enfrenté ninguno de esos calores. Puede extenderse unos 2 años después de la menopausia. Hay chicas que lo enfrentan hasta unos 5 años. Entonces, lo que sucede es que también, ya aquí viene a ser el protagonista que les decía, la baja de estrógenos. Esa caída de estrógenos va a hacer que se dé ese enrojecimiento, ese calor, eso que sube un calor, ¿verdad? Que sienten que se queman, esa sensación intensa de calor, sudoración, escalofríos. Y lo que pasa es que estos síntomas van a ser más frecuentes e intensos en las noches. Entonces, de aquí también se enciende otra alerta a la cual le tenemos que prestar atención porque se va a afectar la calidad de vida. Se va a ver alteraciones a nivel del sueño, también cefalea, se pueden presentar vómitos. Y desde aquí yo les voy diciendo que, ok, estamos en menopausia. Si se enfrentan estos síntomas, igual no es acostumbrarnos a que me toca vivir así. Por eso, toda la parte de salud y demás, hay tantos estudios para ver cómo nos ayudamos y que esa calidad de vida no se vea afectada. Ahora, a mediano plazo, como ya vimos que ya este baile hormonal no se está dando, entonces producto de que ya no se está dando, a mediano plazo se va a enfrentar una atrofia genitourinaria. Ya esto se va viendo con el tiempo. Como les decía, debido a ese déficit de estrógenos y al paso de los años y a esa longevidad que bien nos explicaba la doctora, lo que se va a dar en nuestro sistema es que se disminuye el colágeno, disminuye el tejido adiposo, aumenta el pH vaginal, entonces ves que vamos diferente a lo que teníamos antes, disminuyen las secreciones vaginales y por tanto se va a dar esta atrofia genitourinaria. Y también una atrofia cutánea a nivel de piel, porque se da un adelgazamiento epitelial, disminuye el tono y la elasticidad de la piel. Ahora, a largo plazo, a nivel de sistemas y de órganos, lo que podemos ver es que hay un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. De nuevo, al disminuir los estrógenos, esto va a provocar que se altere el perfil lipídico. Entonces, en consulta es muy típico, como doctora, vieras que yo no solía tener el colesterol alto y ahora me salió alto. Ok, ya sabemos de dónde viene y ya sabemos que es algo en lo que nos tenemos que ocupar. Y además en la menopausia, producto de esa caída de estrógenos, aumenta el riesgo de resistencia a la insulina. Hay un riesgo mayor para nosotras de enfrentar osteoporosis, de nuevo, debido a esa caída de estrógenos, por la longevidad, por el paso de la vida, por esa transición a la edad no reproductiva. Y lo que pasa es que los estrógenos, recuerden que el hueso siempre tiene un proceso de construcción y se le llama resorción, ¿verdad? Que es como dañar el huesito y reconstruirlo. Se daña, se reconstruye. Eso es normal porque es parte del crecimiento. Los estrógenos lo que hacen es que esa destrucción, o sea, que no se dé acelerada, ¿verdad? Y que más bien nos lleve a una enfermedad, sino que haya un equilibrio. Al caer los estrógenos,
estrógenos, entonces esa barrerita no va a estar y se va a acelerar la pérdida ósea. Y por supuesto no podemos dejar de lado el impacto que también se va a dar a nivel psicológico. Por supuesto se vienen enfrentando cambios importantes, pero también a nivel mental, a nivel cerebral, hay este impacto y esto va a hacer que se cambie el estado de ánimo, que se altere todo ese ciclo de sueño-vigilia. Aquí en consulta es muy típico, doctora, es que ahora se me olvidan las cosas, antes no se me olvidaban. Entonces, otra vez, información que hay que tener presente. Yo siempre aquí en consulta les digo, ok, eso también es parte de la etapa de vida en la que estamos. ¡Ay, cómo! ¿En serio? ¿Y entonces qué hago? Y ahí es donde nos empezamos a ocupar de todo esto. Ahora, con respecto a los cambios corporales, si tenemos varias mujeres enfrentando la menopausia por aquí, al final en ese espacio de preguntas nos pueden contar, pero creo que esto es lo que más, ¿verdad? Notan, ¿verdad? Si no es por los calores, es como, ¿qué es esto? O sea, mi peso está subiendo, de fijo es la menopausia, es la peor etapa, ya todo se descontroló, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ocupémonos de eso que está pasando. ¿Qué se ha visto? Una tendencia de aumento de peso. Lo interesante es que los estudios hoy no confirman que ese aumento de peso sea por los cambios hormonales, sino más bien por el envejecimiento, por la etapa de vida en la que se está. Ahora, aclaro, estoy hablando de aumento de peso total, o sea, viendo un número total, un número general que desde nuestra área no es algo que usemos mucho. Entonces, ¿por qué? Porque imaginemos cuando estábamos jóvenes, ¿verdad? Ejemplo, una salida con los amigos y es bailar, que si hay bebidas alcohólicas, ok, pero bailamos, nos movemos y andamos para allá y para acá. Conforme van pasando los años, ya esas salidas son como, ok, con el grupo de amigos, pero más tranquilos, comiendo, que el vinito y demás. Entonces, a eso se han referido los estudios, que es como por el cambio en el estilo de vida, por mayor sedentarismo y por el envejecimiento que se va viendo ese aumento de peso. Ahora, ¿qué sí se ha evidenciado? Y es lo que las mujeres suelen reportar. Modificaciones en la distribución de la grasa. Entonces, la mayoría de los estudios lo que nos dicen es que esta distribución que tenemos las mujeres en nuestra edad reproductiva, que se le llama ginecoide, que es como refiriéndose a un estilo de pera, ese estilo de pera, por los cambios hormonales que se dan en la menopausia, pasa a ser un estilo manzana, que es eso lo que les menciono, una tendencia a adoptar un patrón androide de distribución de grasa después de la menopausia. ¿Qué quiere decir? Mela. En lugar, sí. Perdón, te vamos a interrumpir solamente por la pregunta que hiciste antes. Queremos invitar a la audiencia, que la mayoría son mujeres, a que nos cuenten quiénes están transicionando la menopausia, solo para que tengamos todas una idea. Adelante, Ok. pueden reaccionar, pueden anotarlo en el chat. Listo. Y también, bueno, aprovecho esta pausa para contarles que vamos a poner, ahí están reaccionando, que vamos a poner en el chat el video que justo surge, o el evento que le dio paso a donde ahí muchas mujeres justamente dijeron, bueno, pero queremos escuchar de la menopausia, entonces organizamos este evento, pero vamos a poner el primero que estuvo enfocado en una primera etapa de las mujeres para que lo tengan por ahí. Continúa. Y gracias a las que están contándonos. Ok, súper bien. Sí, ves, así aquí en vivo vamos como ayudándoles para jamás confundirlas, sino más bien ayudarles, ¿verdad?, a aclarar todas las dudas que tienen. Entonces, sí, eso es muy importante, conocer si están en la menopausia, si se sienten identificadas con lo que tanto la doctora como yo les estamos contando. Y entonces, en esta parte les decía que esa estructura de pera que solemos tener, donde acumulamos más grasa, y aquí estoy segura que la doctora Ana Mateos tendría, pero así, todas las explicaciones maravillosas de por qué pera, ¿verdad? Hay más grasa en la zona de las caderas, en la zona baja, para la parte de la etapa reproductiva y demás. Y entonces pasamos a la menopausia y esa pera se convierte en una manzana. Entonces de ahí es donde vemos que la grasa se nos va a acumular más en la zona del tronco o en la zona visceral, que es lo que vemos por aquí.
Y se dice que esto sí está relacionado con la parte hormonal, donde se da una disminución de la hormona SHBG. Esto es una hormona que se le llama la globulina transportadora de las hormonas sexuales. O sea, yo digo que es el carrito que lleva las hormonas sexuales. Entonces, véanlo así, hay menos estrógenos, hay menos hormonas que transportar, hay menos carritos y todo esto a nivel corporal va a impactar. Entonces, sí, se ha evidenciado que por esos cambios hormonales vamos a acumular más grasa en la zona visceral. Ahora, no es como, ok, sí, ya ahí está, son mis hormonas. No, porque hay muchas cosas que podemos hacer para ayudarnos en esta etapa. Muy bien, ahora con el punto número 4, con respecto a los tratamientos actuales, de estas dos primeras partes es una pinceladita, como les decía al inicio, para que conozcan, para que con los profesionales correspondientes se informen, ¿verdad? Yo lo que quiero es que tengan el conocimiento, porque soy fiel creyente de que el conocimiento es poder cuando lo usamos, ¿verdad? Y no lo dejamos como, mira, sí, y listo. Entonces, al día de hoy se han hecho muchísimos estudios y se utiliza la terapia de reemplazo hormonal. Ahora, esto no es el único tratamiento. ¿A qué se refiere la terapia de reemplazo hormonal? Véanlo así como darnos las hormonas que nos están faltando. Pero por supuesto que esto tiene que ser con los profesionales adecuados. Ginecólogos, endocrinos, ¿verdad? Médicos ginecólogos, médicos endocrinos, en donde conociendo su realidad, conociendo su organismo y si es algo que usted como mujer enfrentando la menopausia necesita, se le va a llegar a recomendar. La terapia de reemplazo hormonal surge como así, primer objetivo para tratar los síntomas vasomotores, porque se vio que sí estaba afectando la calidad de vida. Por supuesto, sudoración nocturna, sofocos, esos bochornos, ¿verdad? Que no puedo dormir, que en el día una paciente me decía, doctora, es que yo estoy en una reunión y viene el fuego, me llega hasta arriba y yo es como, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y en media reunión y demás, entonces eso es afectar la calidad de vida. Por eso surge la terapia de reemplazo hormonal, que se ha visto también dentro de los beneficios, que ayuda en la prevención de esa osteoporosis y esa enfermedad cardiovascular a la que ya vamos a estar más propensas por estar en la menopausia. Y por supuesto, para mí importantísimo, todo se debe de individualizar y todo se debe hacer de manera responsable con la guía de ese profesional correspondiente, como les decía. Ahora, no es lo único que existe. O sea, tengo pacientes que incluso el doctor le dice, ok, podemos usar la terapia de reemplazo hormonal y la paciente me dice, no quiero, doctora, ayúdeme con todo lo demás porque no quiero hormonas. Perfecto. O sea, podemos hacer muchas otras cosas. Entonces, desde mi área, desde la nutrición y la alimentación, y ya casi vamos a enfocarnos un poquito más en esta parte, necesitamos seguir una alimentación equilibrada con un enfoque antiinflamatorio. No dejar de lado jamás el tema del calcio y la vitamina D. Podemos aprovechar el beneficio de los fitoestrógenos o también de la simífuga racemosa, que ya les voy a contar un poco sobre esto. Y también otra parte de los tratamientos, que ya es viéndolo más desde la farmacología, es en relación con los síntomas que se enfrentan. Al inicio les decía que a un mediano plazo se puede dar atrofia genitourinaria, entonces hoy se ha visto el beneficio del uso de estrógenos locales, lo que las mujeres dicen, ay, es que el doctor me recomendó un gel para ponérmelo a nivel vaginal y para no tener como este problema de comezón, ¿verdad? Lo que el prurito, ¿verdad? O esa resequedad y que tal vez tengo dolor a orinar o dolor en las relaciones sexuales, entonces eso también se puede tratar. Y, por ejemplo, si ya se ha visto a nivel de una densitometría ósea que sí hay una osteopenia o una osteoporosis, ahí también es lo correcto acompañarnos con fármacos para proteger esa masa ósea. Y entonces, entrando a full, ¿verdad? En la parte que me corresponde, que es nutrición y alimentación en menopausia, es tan interesante para mí todo esto porque esto que ustedes ven ahorita en pantalla es lo que Melanie está maquinando cuando le llega una paciente con menopausia. Jamás, nunca quiero hacer estos comentarios para
ofender o criticar, sino para que ustedes conozcan lo que se suele escuchar o ustedes mismas lo están viviendo, que es como, doctora, el peso se me salió de las manos, necesito hacer algo ya porque esto está incontrolable, no puedo con esta grasa visceral y, o sea, ayúdeme. ¿Qué tengo que quitar? ¿Qué tanto cardiovascular tengo que hacer? Y desde atrás yo estoy, ok, mantener la composición corporal, promover la salud cardiovascular, mejorar la calidad ósea, reducir el riesgo de resistencia a la insulina y síndrome metabólico y construir una microbiota saludable. Entonces, son procesos tan, ¿cómo podría definirlos? Tan ricos cuando trabajamos en conjunto, porque, por supuesto, escucho su necesidad, atiendo su necesidad, pero no descuido su salud, porque sé todo lo que está pasando y lo que puede venir. Y eso es lo que quiero que usted se lleve muy presente para que llegue donde ese profesional y le diga, mira, ¿cómo puedo cuidar mi salud cardiovascular, mi calidad ósea? ¿Cómo puedo evitar el riesgo de resistencia a la insulina y demás? Entonces, cuando me refiero a una alimentación antiinflamatoria y equilibrada, primero, aumentar el consumo de alimentos naturales y reducir los ultraprocesados. Van a ver que son cosas que tanto insistimos en hacer, pero por ese enfoque en que mi peso ha subido y mi grasa está mayor, olvidamos. Entonces, yo aquí siempre les digo en consulta, busque más alimentos que usted tenga que lavar, que usted tenga que pelar, ¿verdad? A paquetes que abre, porque en todo este proceso y por el miedo de que el peso se me salga de las manos, porque ya me está pasando, entonces empiezan a comprar productos empaquetados keto, productos con sugar free, productos light. Pero si se van a ver la etiqueta, o tienen más grasa, o tienen un montón de componentes que uno ni puede pronunciarlos, ¿verdad? Ultra procesados, que eso no necesariamente está protegiendo la salud. Y les digo de la papa, que aquí en Costa Rica comemos mucha papa y se les explota la cabeza. Como, doctora, pero es que eso engorda. Entonces ven lo interesante de entender que necesitamos cuidar la salud y que tener papa en nuestra alimentación más bien nos va a dar beneficios en lugar de llevarnos a que ese peso siga subiendo. A esto también tenemos que acompañarlo con consumir suficientes vegetales. Y mi consejo siempre es, intente de la manera que sea que en almuerzo y cena haya alguna fuente de vegetales, que ensalada, que salteados, en alguna crema que sea en agua, que exista esa fuente de vegetales, porque como Nutri ya estoy pensando en cómo construir una microbiota saludable, que tiene una relación directa con la menopausia. Priorizar la ingesta de leguminosas, así le llamamos aquí en Costa Rica. Las leguminosas serían los frijoles, garbanzos, lentejas, quinoa, avena, verduras harinosas. Y cuando yo menciono esto, ¡pam!, se les explota la cabeza, porque todo eso engorda. Eso es lo que dicen aquí en Costa Rica. Si están desde otros países nos pueden contar. Y no es así. Ven que aquí yo estoy ya hablando de la calidad de ese carbohidrato. Y esta calidad del carbohidrato va a ser súper importante para reducir ese riesgo de resistencia a la insulina. Consumir mínimo 2 porciones de frutas frescas, pero ¿qué es lo que suele pasar en consulta con mujeres que enfrentan menopausia? Doctora, fruta jamás, tiene mucho azúcar y engorda. Y la fruta, y si hablamos, por ejemplo, conectándolo con la microbiota, ¿verdad? Que son todos los microorganismos que están en intestino, que esos microorganismos se ha visto que tienen una relación directa con la menopausia. Ejemplo, aquí hago un mega paréntesis. Digamos que tengamos equilibrada esa microbiota intestinal en nuestra edad reproductiva va a influir en esa subida y en esa bajada de estrógenos que necesitamos, en ese baile hormonal. Están relacionadas directamente, de manera así, sincronizada. Y si los estrógenos están logrando hacer su subida y su bajada como lo necesitamos, la microbiota va a estar equilibrada. Entonces ven que están súper relacionados. A nivel, y me adelanto un poquito, a nivel de menopausia se ha visto que una microbiota saludable reduce el riesgo de síndrome metabólico. Entonces es súper importante que esos microorganismos estén bien. Cierro el paréntesis, me regreso a las frutas. Entonces, por ejemplo, frutas de color morado, de color rojo fuerte, llámese arándanos, fresas y demás, son maravilla para esos bichitos, les digo yo. Para esa microbiota intestinal les encanta.
Entonces, ven lo interesante de ver la nutrición como un aliado, como una herramienta que me ayuda a enfrentar una etapa importante de mi vida que me va a acompañar por varios años, en lugar de verlo como el encargado de que yo esté mal y de que yo engorde. Ahora, depende mucho de que sea con un enfoque antiinflamatorio y equilibrado o no. Siguiendo en esta línea de la alimentación, consumir diariamente y en cada tiempo de comida alimentos fuente de proteína. Y por supuesto, esto lo adaptamos a la realidad de cada persona. Si prefiere proteína vegetal, si prefiere animal, cuál proteína animal. Pero esto nos va a ayudar a preservar la masa muscular. Y recuerden que preservar la masa muscular es igual a proteger la salud de los huesos. Aumentar la ingesta de alimentos fuente de omega 3. El omega 3 es un nutriente que tiene propiedades antiinflamatorias maravillosas y eso va a influir en ayudarnos con los problemas que podemos enfrentar a nivel del perfil lipídico, colesterol, triglicéridos y a reducir esa resistencia a la insulina. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían esos alimentos? Lo que llamamos los pescados azules, salmón, pez dorado, trucha. Esto no es tan común en Costa Rica, pero, por ejemplo, en Costa Rica, que es tan fácil tener sardinas, las sardinas también van dentro de este grupo, y si no desde la parte vegetal, semillas de chía, semillas de linaza, todo eso nos va a aportar omega 3. Y ya estuve hablando un poquito de la parte de la microbiota, pero entonces es importantísimo consumir probióticos, que ya les voy a hablar un poquito de esa parte, y los prebióticos, refiriéndome más como a la fibra. Todo esto que les dije, ensaladas, vegetales, las frutas que tengan cáscara, los colores, son como esa parte prebiótica, también las leguminosas, que van a venir a ser el alimento de esos microorganismos y nos van a favorecer en todo lo que les comentaba. Entendiendo la parte del poder que tiene la alimentación desde lo que es antiinflamatorio y equilibrado, no podemos dejar de lado una ingesta suficiente en calcio porque ocupamos proteger los huesos. Entonces, lo que se recomienda es que mínimo tengamos 2 porciones de lácteos diarios. Y aquí lo quería conectar con los probióticos, que son los microorganismos que en alimentos podemos encontrar en el yogurt, en el kefir. Y por otra parte, para también fuente de calcio, tenemos la leche, tenemos el queso. Con este tema de los probióticos, para cerrar ahí esa parte, también en consulta vemos muchísimo si es necesario el uso de algún suplemento de probióticos. Y de hecho ahora hay muchísima evidencia de probióticos importantísimos para ayudarnos si hay síndrome metabólico, si hay resistencia a la insulina, si se enfrenta a obesidad y demás. También tenemos fuente de calcio a nivel vegetal, aunque digamos que nuestra absorción va a ser mucho menor en comparación con los lácteos, pero busquemos los vegetales que tengan un color verde oscuro. Estos nos van a ayudar también con un poquito de calcio. Y por supuesto, si es una paciente que me dice, doctora, es que yo soy alérgica a la caseína, yo no puedo nada que tenga que ver con leche, yogur y demás, todo lo individualizamos y ahí vamos valorando la necesidad de suplementación. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya voy a terminar. Con respecto a la vitamina D, no la podemos dejar de lado. La vitamina D es sumamente importante y aquí mis pacientes siempre se van con la hojita de análisis de sangre para conocer cómo está ese valor de vitamina D en sangre. Es así, pero primordial. Recuerden que la vitamina D es importante y necesaria para que nuestro cuerpo pueda absorber mejor el calcio. Entonces, podré estar yo comiendo un montón de alimentos que tengan calcio, incluso usando el suplemento de calcio, pero si mi vitamina D está baja, no lo voy a absorber igual. Además, la vitamina D tiene propiedades antiinflamatorias que son tan importantes en esta etapa. La vitamina D influye a nivel de el sistema inmune, también si la tenemos en valores adecuados no vamos a presentar caída de cabello y demás, o obviamente hay que analizar como otros factores que puedan estar afectando, pero lo que quiero decirles es que es así básico tener un análisis de vitamina D en sangre, aunque pasemos con sol siempre. Aquí en Costa Rica solemos tener mucho sol y yo les podría decir que el 99.9% de mis pacientes tienen la vitamina D baja en sangre y hay que suplementarla. Porque la vitamina D, es cierto, la principal fuente de vitamina D es el sol,
pero les acabo de comentar que no es suficiente. Necesitamos ver si ocupamos suplementación y resulta que en los alimentos es muy poco, digamos que el impacto que nos va a generar la vitamina D que tienen los alimentos. Son pocos los que la tienen. Algo se encontrará en el huevo, también en el salmón, en leche y en yogur porque los han fortificado, le agregan la vitamina D, pero esta fuente de alimentos nos va a ayudar a mantener el valor que tenemos. Si ese valor está bajo, en definitiva tenemos que suplementarla. Con respecto a los fitoestrógenos como suplemento, les cuento un poquito por qué les quería hablar de los fitoestrógenos. Por la similitud que tiene en su estructura y en su función, serían estrógenos naturales y tienen cierta actividad estrogénica. Entonces, para que no se me confundan, es un componente que está en ciertos alimentos que se parece al estrógeno, pero no es un estrógeno hormonal, ¿verdad? No es que me estoy comiendo una hormona, es que se parece mucho. Entonces, en el cuerpo sí puede tener funciones que tenían nuestros estrógenos naturales. Van a actuar a nivel del sistema nervioso central, a nivel de hueso, a nivel de la pared vascular y no va a tener tanto impacto a nivel de mamas o a nivel de endometrio. Entonces, con esto, ¿qué nos dice la evidencia científica? Que sí tiene efecto comprobado en reducir los síntomas vasomotores, es decir, en ayudarnos a reducir los sofocos y la sudoración nocturna. También tiene acción antioxidante que es importantísima para el tema de los cambios en el perfil lipídico, la parte de los huesos. Entonces, en alimentos podemos encontrar estos fitoestrógenos en cereales, en frijoles, garbanzos, lentejas, en hortalizas, pero sobre todo en los granos de soya. Entonces, tal vez ahí ya les suena, ¿verdad? Que es como, uy, no, en menopausia Dios guarde la soya porque me da cáncer de mama. No, por eso les estoy explicando. Entonces, digamos que componente que más se ha estudiado son las isoflavonas de soya. Son los más estudiados y ya hoy, y bueno, desde hace mucho tiempo, se ha evidenciado este efecto y se recomiendan como suplemento cuando hay contraindicación de usar estrógenos por la terapia de reemplazo hormonal o cuando la mujer no quiere usar ese reemplazo hormonal. Ahora sí van a ver literatura donde se dice que no se recomiendan mujeres que han tenido antecedentes de cáncer de mama y que tienen esos síntomas de sofoco, porque se parecen tanto al estrógeno que recuerden que hay tipos de cáncer de mama que son estrógeno dependientes. Entonces no queremos que haya como una relación ahí. Y ahorita les cuento qué pasa en este caso. Pero en estas mujeres, estamos hablando de la mujer Melanie Sánchez que está en menopausia y que quiere usar las isoflavonas de soya, pero Melanie Sánchez tuvo cáncer, entonces mejor no lo usemos. Pero si Melanie Sánchez come alimentos de soya, no pasa nada. Es el suplemento como tal. Ahora, no es que va a dar cáncer, ¿verdad? Eso no es lo que estoy diciendo. Es que tiene una similitud y mejor lo evitamos. Y es cuando es la persona así que lo ha enfrentado como tal y que tiene esos síntomas, ¿verdad?, vasomotores. Entonces, entendiendo los fitoestrógenos y que el suplemento que se usa son las isoflavonas de soya, pero si yo enfrenté cáncer de mama y no quiero fitoestrógenos, hoy se ha evidenciado el efecto de este componente que es como su nombre científico, que se llama la simífuga racemosa. También comercialmente aparece como el cohosh negro. Ahora puedo revisar bien, pero es lo mismo. Entonces, se recomienda en mujeres que han tenido antecedentes de cáncer de mama, en las que están contraindicados los estrógenos y que sí enfrentan estos síntomas de sofocos o de sudoración nocturna. Se ha visto que los mayores beneficios se van a obtener cuando se usa hacia el inicio de todo ese proceso de, mira, estoy teniendo sofocos, entonces de una vez usarlo. No va a producir cambios en el tejido mamario, que por eso es que mejor evitamos las isoflavonas de soya. Y lo que se ha evidenciado es que puede tener efectos secundarios como molestias abdominales inespecíficas. Tengo pacientes que lo están usando y no me han reportado este tema de molestias abdominales y demás.
Y por último, ahora sí para ir cerrando, quisiera hablarles de muchas cosas más, pero bueno, estoy intentando dejarles pinceladitas, como les decía, el impacto del estilo de vida. Sumamente importante. Entonces ven lo que les he venido contando, cómo a nivel de un montón de aspectos podemos meter mano para ayudarnos ante esa sintomatología de la menopausia y que no sea la peor etapa de la vida, como muchas suelen definirlo. Actividad física. La mejor recomendación, combinar ejercicios aeróbicos con ejercicios de entrenamiento muscular de contrarresistencia. Pasa mucho que la mujer, además de que quita la comida, pasa haciendo full cardio. Lo interesante de los procesos de nutrición es que como nosotros tenemos el equipo que analiza composición corporal, entonces vemos que la masa muscular en muchos casos está, pero así, baja. Entonces, es muy interesante cómo se dan el chance de aprender y de acompañarse y decir, ok, entonces sí ocupo hacer pesas, por favor, ocupo comer más, por favor, porque si no, ese músculo se va a seguir perdiendo, el hueso se va a seguir afectando y tal vez no hay gran diferencia a nivel de la grasa corporal. Entonces tenemos que cuidar ese tesoro llamado músculo desde ya. O sea, si aquí hay personas chicas que no están en la etapa de la menopausia, pensar en qué estoy haciendo con todas las cositas que venimos hablando a nivel de actividad física. Estoy promoviendo el crecimiento muscular para que sea mi colchón protector para cuando llegue la menopausia, si baja, que no me quede ahí desprotegido el hueso, o estoy haciendo lo contrario. Y nada más, para que no duden de los beneficios de la actividad física, por aquí les quise poner todo el impacto que tiene. Y muchas veces, muchas pacientes en menopausia, sí, doctora, estoy con terapia de reemplazo hormonal, quité toda la comida, estoy haciendo full cardio y chao, ¿verdad? Entonces, al creer que están con terapia de reemplazo hormonal, ya estoy con todo lo importante para llevar la menopausia de la mejor manera, y no es así. Ven que en el montón de beneficios, que son todos los aspectos que hemos hablado que influyen en la menopausia, no quiero dejar de destacar la última parte, la importancia que tiene la actividad física para lo que tanto la doctora como yo en un momento les comenté de el impacto psicológico que tiene la menopausia. Entonces vean para abajo que nos va a ayudar a que haya mayor producción de melatonina y eso va a permitir un descanso nocturno. Va a liberar endorfinas que se relacionan con un buen estado de ánimo. Va a mejorar la ansiedad y la depresión. Va a retrasar el deterioro cognitivo causado por la edad. Así que si hay cositas nuevas que van viendo en estas dos presentaciones y que tienen ahí una lista de check por hacer, ojalá que ahí esté la actividad física y enfocada también en contrarresistencia. Y por último, valorar y trabajar pensando en el impacto que tiene el estilo de vida. 1. La calidad y cantidad de sueño. Si ese sueño está afectado, tenemos que trabajarlo. Y desde mi área trabajamos mucho también ayudándonos con la suplementación. 2. Prácticas de cronobiología y crononutrición. Esto es otro mundo interesantísimo de cómo enlazamos las actividades del día y la alimentación al ritmo que tiene el día y la noche y cómo logramos que haya una sincronización entre nuestro cuerpo, entre nuestras hormonas y el ritmo del día y la noche. Eso marca una diferencia grandísima. Por supuesto, analizar otras condiciones en salud que se enfrenten y también tenerlo presente. Yo siempre les digo a mis pacientes, bueno, vean, yo a usted no la veo una etiqueta menopausia, no, también veo que está pasando esto con el sueño, que está pasando esto a nivel intestinal, vamos a ir trabajando poquito a poco en todo lo que podemos, porque siempre podemos meter manita en cada una de las cosas. Los contactos sociales, que me encantó que la doctora Ana Mateos hizo mucho enfoque con esto, somos seres sociales. Y necesitamos esa cercanía, necesitamos esa unidad, necesitamos en parte del estilo de vida como un tratamiento en la menopausia, tener esos espacios de contacto social, no solo para ayudarnos a nivel de salud mental, de salud emocional, sino que se ha visto que mejora la microbiota intestinal, para que lo anoten. Y por último, y no menos importante, las prácticas que sean necesarias para mejorar la salud mental. Que si me gusta meditar, que si me gusta desconectarme del mundo e irme a una montaña o irme a la playa o verme con una amiga y ahí también tengo ese contacto social, pero necesitamos trabajar todo ese otro mundo interesante que somos desde la parte
mental y emocional. Y como siempre me gusta dejarles una frase, no debemos ver la menopausia como la peor etapa de la vida de la mujer. Enfrentaremos cambios, sí, pero si nos empoderamos del conocimiento y desde hoy damos pasos diferentes para construir y enfrentar la menopausia, sí que podemos seguir disfrutando de nuestra esencia femenina. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, doctora Melanie, de verdad. Y otra vez, muchísimas gracias a la doctora Ana. Juntas lograron hacernos este gran repaso o abarcar tantas variables y dimensiones que justo queríamos poner en la mesa de la menopausia y lo complejo también y dinámico, pero al final justo lo importante que es hablar de esto y como lo estabas diciendo al final, uno de los propósitos más importantes de este evento era ofrecer información responsable y basada en ciencia y accesible a las mujeres para que, bueno, teniendo esa información tengamos también más conocimiento y una mejor gestión de estas etapas. Tenemos un montón de preguntas, entonces casi como lo esperábamos, entonces vamos a pasar rápido a ellas. Antes de eso, les comentamos a todas las personas que nos están acompañando que hemos puesto unos enlaces a conferencias previas que podrían ser de su interés relacionadas con la vitamina D, fuentes, también, bueno, consumo, y igual con alimentos fuentes de proteína, tanto de animal como vegetal. Y estos videos tienen la particularidad que encontrarán recomendaciones para incorporarlos en la vida diaria. Entonces, ojalá los puedan revisar. Vamos a empezar con unas preguntas para la doctora Ana. Tenemos dos. ¿Es la pérdida de la capacidad reproductiva la razón por la cual las mujeres se sienten poco valoradas o podrían entrar en depresión? Además de los aspectos biológicos, porque se sentiría poco valorada. Y hay otra pregunta también. ¿Cómo las mujeres desde la comunidad podemos enfrentar esta época normal de la vida y apoyarnos? Por supuesto también que si la doctora Melanie quisiera agregar algo, adelante. Bueno, sí, ciertamente siempre se ha mirado al fin de la vida fértil como, bueno, pues como el abismo, ¿no? Como que una mujer solo sirve para, en esa esencia que se tiene un poco de concepto de mujer, que solo está destinada pues a reproducirse y a tener hijos. Y en el momento que cesa la fertilidad, pues como que ya se acaba tu función y no tienes otra vida. Bueno, yo siempre he hecho la vista atrás y miro pues a mi madre o a mi abuela y creo que la concepción de la vida y de la esencia femenina ha cambiado mucho, empezando por nosotras mismas, que realmente debemos de tener esa idea de ser mujer de otra manera, no solo vinculada a la reproducción o a nuestras hormonas. Es verdad que nos dominan durante toda nuestra vida, pero esto es el aspecto más peyorativo de las ideas preconcebidas sobre una mujer menopáusica. Por poner una etiqueta, que a mí es que no me gusta poner eso, ¿no? De poner esa etiqueta, ¿no? Te lo pongo muy entre comillas. Creo que eso es lo que hay que desterrar, eso es lo que hay que trabajar, el que, bueno, pues eso de hablar de la mujer menopáusica, sí, bueno, pues eso, somos mayores, somos viejas, somos menopáusicas, somos lo que seamos, pero estamos aquí y pasaremos mucha vida después de nuestras hormonas, ¿no? Que siguen funcionando, pero a otro ritmo más lento, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hay que descartar. Y obviamente hay que aprender a enfrentarse al espejo, porque a nadie nos gusta envejecer, ni a hombres ni a mujeres. Entonces, al final es... bueno, a nadie nos gustan los espejos, pero bueno, no tienes por qué mirarlos, sino el espejo lo tienes tú en tu cabeza y en tu estilo de vida y en tus comportamientos y en lo que haces, lo que sientes y todo lo demás. Eso es la esencia de ser una persona, de ser mujer, de ser hombre. Al final, lo que ves en el espejo probablemente no es lo que tú sientes ser, ¿no? Porque a lo mejor tú te encuentras todavía joven, pero el espejo dice otra cosa. Bueno, pues, ¿qué más da? Pues digamos que nuestra aspiración es desterrar esas ideas y ser unas estupendas mujeres ancianas mayores con unas bonitas canas,
preciosas arrugas, que eso significará que nos hemos reído muchísimo y probablemente no, y que eso es lo que hay que trabajar. Y eso cuesta mucho. Y por mucho que nos cuenten los profesionales sanitarios que tengamos enfrente, el trabajo también es nuestro, ¿no? De cada mujer, es intentar, bueno, pues yo paso de los espejos, te lo digo a nivel personal, paso de mirarme en los espejos y sigo avanzando y sé lo que soy, porque tengo conocimiento y porque tengo información. Me falta muchísima y sigo aprendiendo, pero creo que es esto lo que debemos hacer no solo entre las mujeres, sino también los hombres que nos escuchan deben intentar aprender qué es lo que sucede y, bueno, pues quizá darnos ese colchón de, de hacer sentirnos pues lo que somos, lo que toca en cada etapa. Eso por la parte, que yo desterraría esas ideas que no me gustan nada. No es que no valgamos para nada una vez que no te has reproducido. Yo no soy madre y yo por eso no me siento menos mujer que nadie. O sea, te quiero decir que la reproducción marca la vida de las personas, en este caso de las mujeres, porque tenemos esa, ¿no?, condición de gestantes, pero somos más que, ¿no? Somos más que esas hormonas, aunque nos dominen. Y luego la otra pregunta es, ¿qué podemos hacer las mujeres en comunidad? Bueno, pues yo sigo diciendo que es un trabajo personal en primera instancia, que nos desborda muchas veces porque no sabemos cómo enfrentarlo, pero creo que entre todas las mujeres y entre todas las personas, ya no excluyo a nadie, a los hombres, por supuesto, es entre todas conseguir esa información y la ayuda de los profesionales para cuando hay bueno, pues sintomatología complicada y no tan complicada, y sobre todo ya no a nivel físico, sino también psicológico. Eso es muy importante porque yo lo digo por los entornos laborales, las mujeres en estas franjas, en los entornos laborales estresantes muchas veces, no saben cómo afrontar esa etapa de la vida y el estrés laboral las hunde. Y hay muchas mujeres en baja laboral por este tipo de problemas que no saben cómo enfrentar y el resto de capas estresantes pues acaban con una, ¿no? Y tengo muchas compañeras en esa situación y creo que por eso, bueno, pues la comunidad, me da igual de qué sexo sea, pues debemos de seguir trabajando en tener información y en seguir pensando que, bueno, esto le pasa a todo el mundo, a todas las mujeres, y que, bueno, y echar mano sobre todo de los verdaderos profesionales para cualquier consulta o de los recursos que tenemos a disposición, tanto en estilo de vida como en, bueno, pues en otros condicionantes ya más de síntomas más importantes. Y yo eso es, vamos, eso es lo que haría. Desde luego, si vas a hablar con madres y abuelas, es probable que ellas te cuenten su experiencia, que fue completamente diferente a lo que nosotros hemos de vivir ahora, ¿no? A nuestras generaciones que tenemos que vivir esta etapa. Pero bueno, su experiencia también cuenta para ver cómo se afrontó eso en su momento. Lo mismo digo en etapas como el parto, ¿no? El posparto siempre es una etapa totalmente desconocida, el puerperio, que las mujeres dicen, socorro, pero ¿y ahora qué pasa, no? Bueno, pues igual que en el puerperio, en el posparto, que es, uff, Dios mío, ¿ahora qué pasa? Pues en la postreproductiva, en la vida postreproductiva, debemos de echar mano de los verdaderos profesionales en primera instancia y de bueno, pues del grupo de mujeres o del grupo de hombres y mujeres que nos den el colchón con toda la información posible. Creo que, vamos, y bueno, ya no digo las administraciones que den el soporte y la formación necesaria a todo aquel que esté en contacto con pacientes o con personas. Eso, por supuesto, lo dejo, esa escala la dejo por ahí arriba, pero lo que podemos hacer cada una de nosotras es eso, seguir desterrando esas ideas y bueno, si te quieres mirar en el espejo, mírate, si no te quieres mirar en el espejo, no te mires, simplemente, bueno, reconoce lo que pasa y bueno, y echa mano de profesionales cuando sea necesario, pero sin coger demasiadas píldoras en redes o en ciertas informaciones que son desinformaciones. Ese es el peligro. Yo creo que ese es el peligro, porque al final acrecentará
lo que no queremos que las mujeres vivan en esa etapa. No sé si con eso te he contestado, pero es mi experiencia un poco por lo que yo he hablado con otras compañeras, probablemente de mi misma edad. Claro, muchísimas gracias, doctora Ana Mateos. De hecho, con lo último que nos decía, igual queremos invitar a la audiencia a que nos cuenten si conocen de en sus comunidades en las que están insertas o en sus países, ya que tenemos personas de toda la región, conocen justamente estas iniciativas que están poniendo el tema sobre la mesa desde las autoridades gubernamentales u otras comunidades sociales acerca de la menopausia, por ejemplo, si tienen acceso a información, si en su experiencia cuando visitan los centros sanitarios han recibido también se han topado con profesionales que hablan de esto, pues nos pueden estar contando también en la audiencia. Tenemos también muchísimos comentarios para ambas, están muy contentas las personas con sus conferencias, con este evento, gracias a todas las personas que se han mantenido conectadas y vamos a continuar con las preguntas porque de verdad son muchas. Em, esta es para la doctora Melanie. Dice, tengo una duda, entiendo que va bajando el estrógeno, pero ¿qué sucede cuando tienes quistes o miomas? Em, que se ha visto que el exceso de estrógeno aumenta la probabilidad de los quistes, lo mencionaste. En ese caso, ¿cuál es la explicación? ¿O tienen deficiencia de estrógenos o aumento? Ahí ya son dos cosas por aparte, ¿verdad? El tema de la menopausia y esa caída de estrógenos es ya por esa etapa de longevidad, como bien nos explicaba la doctora, que ya, o sea, como les decía, los folículos se van desapareciendo, refiriéndome a ese caparazón que tiene el óvulo y todo lo que les explicaba en menopausia. Cuando hablamos de miomas o cuando hablamos, por ejemplo, de endometriosis, que lo desencadena la subida de estrógenos y que hay una mayor producción de estrógenos y eso puede detonar, ¿verdad? O empeorar la condición en salud, ya eso es otro tema por aparte. Porque entonces es cierto, o sea, los estrógenos están produciendo el tema de los miomas. Los miomas, ejemplo, si hacen muchísimo sangrado y están afectando la calidad de vida de la mujer, es necesario retirarlos. Porque si seguimos en esa edad reproductiva y está la producción de nuestros estrógenos y demás, van a seguir creciendo, mucho sangrado y mucha afectación en la salud. Pero es como un tema aparte de la menopausia como tal. Ahora que entramos a la menopausia porque estamos envejeciendo y caen los estrógenos, ok, ya no va a haber materia prima para que se sigan produciendo esos miomas o esos quistes, pero son dos cosas aparte y digamos que estoy enfrentando menopausia y tengo mioma, ok, necesito operármelo por recomendación ginecológica, ese es el paso que sigue, ¿verdad? No tal vez como, no voy a esperarme por si ahorita viene la menopausia, entonces ya caen los estrógenos y ya chao el mioma. No, porque es una estructura que está ahí en ese útero y ese útero va a seguir ahí, aunque lleguemos a la menopausia. No sé si la respondí bien. Ahí nos cuentan. Exacto, ahí nos cuentan. Gracias, Melanie. Hablaste de esto, pero hay una pregunta que dice, ¿puedes dar más detalles sobre la dieta antiinflamatoria? Si quisieras agregar algo más. Así como en palabras sencillas, cuando hablamos de una alimentación antiinflamatoria es como enlazarnos a toda la parte de la dieta mediterránea. Y tenemos a la doctora Ana Mateos que vive en España, que ahí, ¿verdad? A lo que nos cuentan es como el origen en todo lo que es Europa de esa dieta mediterránea. Entonces, básicamente es lo que les contaba. Necesitamos, cuando me refiero a lo antiinflamatorio, todo lo natural, todo lo que les conté, también como el poder que tiene el aceite de oliva, por ejemplo, entonces usar aceite de oliva, usar frutos secos o semillas, todo el tema del poder que tienen las ensaladas, los vegetales, entre más colores mejor. ¿Y por qué lo llamamos antiinflamatorio? Primero, porque nos van a aportar el montón de antioxidantes en todo lo que son ensaladas, vegetales, es lo que más antioxidantes nos dan, la parte del omega 3, el magnesio, que si salmón, huevo nos da omega 3, entonces todo eso nos va ligando con lo que caracterizamos como antiinflamatorio. Gracias, Mela. A las personas también que nos están preguntando que si podemos enviar la grabación, por supuesto que sí.
La grabación de este evento va a ser compartida con todas las personas que se registraron, asincrónica, bueno, las que participaron también de manera sincrónica y cuentan acá para compartirlo entre mis colegas. Entonces también les invitamos a distribuir este video que, bueno, este evento que creo que nos ha aportado información de muchísimo valor a todas las mujeres, pues justo entre sus colegas y como mencionaba la doctora Ana Mateos, hombres y mujeres que son todas las personas tenemos que estar aprendiendo de este tema. Y vamos a continuar con las preguntas. ¿Dónde se puede conseguir la simicifuga líquida? A ver, ¿y cuánto tomar al día? ¿Qué respondes de esto? Mira. Yo sabía que me lo iban a preguntar. Ve, los suplementos, bueno, de conseguirlos en muchas partes, ¿verdad? Depende de donde estemos. Por ejemplo, aquí en Costa Rica suelen pedir muchísimo los pacientes a través de Amazon, ¿verdad? Pero también las farmacias, las macrobióticas tienen este tipo de suplementos. Ahora, lo que ocupamos ver es que no hayan como muchas cosas más en ese suplemento, si es isoflavonas de soya, para temas de todos estos síntomas vasomotores de 40 a 80 miligramos por día es suficiente. Hay unos que tienen un montón, tampoco, como decía la doctora, necesitamos aquel montón de pastillas. Ahora, estos son suplementos, pero igual tampoco queremos estar tome, que tome, que tome. Con respecto a la simífuga racemosa, de 20 a 40 miligramos al día también es suficiente. Y como les decía, o sea, buscar en los, depende del país en el que estén, ir a las farmacias, a las macrobióticas para ver si ahí está disponible. Gracias, Nailani. Y en esa misma línea hay otra pregunta que dice, ¿sabes si la simicifuga racemosa puede provocar sangrados en mujeres que ya han tenido ese problema con fitoestrógenos? Y además, para que aproveches el comentario, si es hepatotóxica. Ok. Con respecto a lo de los sangrados es interesante porque a lo mejor por esa similitud que tiene con los estrógenos, ¿verdad? Y que si todavía había por ahí endometrio y demás y se da como la reactivación del ciclo, pero eso no va a pasar a largo plazo, refiriéndome a lo que comentaban de que tuvo la experiencia con las isoflavonas. Ahora, con respecto a la simífuga racemosa, como les contaba, los estudios lo que nos evidencian son síntomas estomacales, ¿verdad? Como que puede que tengan algún malestar estomacal, no se ha relacionado con temas de sangrados. Entonces, con una pregunta que hicieron anteriormente, analizar, ¿verdad? Ok, ¿será que hay algún mioma, alguna otra cosa que me esté provocando el sangrado o definitivamente venía del suplemento? Y no hay relación con daño hepático. Gracias, Melanie. Acá tenemos un comentario que lo queremos hacer porque fue el origen de este evento. Dice, creo que ahora que el mundo tiene cada vez más profesionales mujeres, debemos dar mayor visibilidad a las mujeres que vienen atrás sobre el tema de menopausia. En la vida como mujeres solo nos preparan para enfrentar la menstruación. De todas maneras, hemos hablado en este panel que la información, aún que tenemos para enfrentar la menstruación, sigue siendo limitada o esta primera etapa de las mujeres. Pero bueno, continuando con el comentario, pero no este proceso tan complicado. Necesitamos más información y no solo el mal chiste de vieja menopausia. Que, bueno, de nuestro lado seguiremos trabajando en llevar esta información. ¿Qué nos puede decir de la cúrcuma? ¿Otra pregunta? Ay, ves, que dicha que lo destacan, porque eso fue otro que se me olvidó. Ahorita que me hicieron una pregunta, antiinflamatorio básico, importantísimo, y lo dejé por fuera, las especias antiinflamatorias, sin duda alguna, cúrcuma, jengibre, menta, albahaca, eso es súper característico de una alimentación antiinflamatoria. Entonces, tiene propiedades antiinflamatorias buenísimas y nos ayudan un montón. Entonces, en definitiva, cúrcuma, jengibre, sí. Gracias, Melanie. Otro comentario que tenemos, es importante pedir empatía cuando nos enfrentamos a entornos que nos comprenden nuestros cambios. Me ha tocado eso y me hace sentir más comprendida. Vamos a hacer
un par de preguntas más, porque ya estamos cerrando. Dudas sobre los lácteos. Tenía entendido que estaban catalogados como inflamatorios, pero aún así recomiendas 2 porciones al día. Sí, si ustedes van a leer por ahí, inflamatorio es el gluten, inflamatorio es la leche, inflamatorio son los lácteos y entonces llegan aquí comiendo nada y también sufriendo por todo lo que se está enfrentando. La evidencia hoy nos dice que inflamatorio es lo ultraprocesado, lo cargado en omega 6, como full embutidos, muchísima carne roja, cosas ultraprocesadas, mucha comida afuera, pero no hay evidencia que nos hable de que los lácteos o el gluten son inflamatorios. Ahora, como les hacía la aclaración en la ponencia, si enfrentan alergia a la caseína, intolerancia a la lactosa, ok, son cosas que ya individualmente trabajamos en consulta, pero de manera general, catalogar a los lácteos como inflamatorios y quitarlos en una mujer que tiene tanto riesgo a nivel óseo, no es una opción. Muchas gracias, Melanie. Y tremendas exposiciones, muchísimas gracias. También están agradeciendo mucho este evento, entonces otra vez les reiteramos a ambas tanta disposición por acompañarnos el día de hoy. Acá están pidiéndonos que sería muy bueno un envejecimiento saludable, que nos enseñe a abrazar ese proceso de envejecimiento. No, yo creo que vamos a ir cerrando acá. Hay una que dice, la terapia con fitoestrógenos, ¿hasta qué periodo máximo desde la menopausia la podríamos indicar? Como surge como una estrategia para el tema de los síntomas vasomotores, si ya no enfrentamos síntomas vasomotores, ahí sería el momento oportuno para dejar de usar. Gracias, Mila. Y bueno, yo creo que vamos a cerrar el espacio de consultas porque nos quedan 3 minutos para cerrar este evento. Una vez más, agradecemos por supuesto a las panelistas, pero también a todas las personas que nos han acompañado. Para nosotros es un verdadero honor tener la oportunidad de apoyar la divulgación científica en estos temas. Estamos totalmente de acuerdo con las panelistas que ofrecer la información y espacios donde, bueno, justamente se brinde información basada en ciencia que nos permita pues gestionar y empoderarnos de nuestros procesos a todas las personas de la comunidad, a la mujer para que los podamos entender y vivir, pero también a los hombres o social al final para que todos podamos encaminarnos a verdaderas inclusiones que contemplen todas nuestras fases y etapas. Queremos aprovechar para invitarles a los próximos eventos que tendremos en ITS Mesoamérica. El día de mañana justamente vamos a tener este evento que es parte del programa de capacitación técnico-científico, calidad, inocuidad y regulación en el proceso de alimentos. Estará enfocado en aditivos alimentarios, la primera parte. Este es parte de un programa de capacitación que contempla 8 seminarios que están activos tanto para los comités de nutrición y bienestar, el Comité de Desarrollo Sostenible y el Comité de Inocuidad de Alimentos y Biotecnología. Son un ciclo de conferencias. Pueden encontrar todas las conferencias de estos programas en nuestra página de ICI Mesoamérica, específicamente en la parte del trabajo de los comités. Acá están viendo el de, bueno, ahí los están pasando, están ya establecidas las fechas, las temáticas y recordarles que la participación en estos eventos cuando se alcance el 80% va a ser certificada al final del programa. Todos estos eventos están enlazados entre sí, son igualmente de acceso gratuito para los participantes. Y bueno, invitarles a que ojalá puedan participar y también lo puedan divulgar entre las personas que ustedes consideren puedan beneficiarse de esta capacitación. Y bueno, cerramos este evento agradeciéndoles a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por estar siempre con nosotros una vez más. Gracias a las conferencistas por hacerlo también posible. Esperamos que nos sigamos viendo y bueno, muchísimas gracias y buenas tardes para todas las personas. Muchas gracias, Melanie y Ana Mateos, otra vez.
Gracias a ustedes y un honor compartir con usted, doctora Ana Mateos. Qué privilegio para mí. Muchísimas Yo gracias. también. Muchísimas gracias y un placer. Me encanta este conocimiento femenino que repartimos para todos. Me gusta. Enhorabuena. Un placer. Maravilloso. Sigan contando con nosotras y muy buenas tardes. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.